Tengan cada uno de ustedes muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, según el horario en el que vayan a ver este video. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes, compartiéndole la clase correspondiente al día sábado 18 de abril del presente año. Antes de empezar, quisiera enviarles un fraternal saludo y un abrazo fuerte, esperando pues que estén bien en sus hogares en este tiempo de resguardo. Pidamos mucho a nuestro Creador que nos pueda proteger y que podamos salir lo más pronto posible de esta pandemia. Nuevamente pues estamos por este medio debido a que ustedes pues tienen diversas actividades dentro de sus hogares y que no podemos realizarlo de una manera sincrónica, sino de una manera sincrónica, es decir, cada uno con su tiempo. Esperando pues que hayan comentarios, si hay dudas, si hay consultas, pues lo pueden hacer a través de un mensaje de WhatsApp o por medio de Classroom. Por favor, aprovechemos este tiempo. Si bien es cierto, en nuestros hogares en muchas ocasiones encontramos un confort, pero es importante llevar esta secuencia académica. Los invito a que sigamos adelante, que nada ni nadie nos detenga. Para mí entonces es un gusto estar con ustedes. El día de hoy nos corresponde la siguiente temática. Dentro de nuestro programa nos corresponde la inscripción de Hudson. Hemos hablado en una clase anterior con respecto a la piedra Rosetta. Hoy nos corresponde lo que sería en piedra Rosetta en la inscripción de Hudson, ya que también fue tallada en piedra, solamente que al oeste de Irán. Veamos qué nos dice la historia. La inscripción de Hudson dice que la inscripción de Hudson es una inscripción monumental en piedra de la época del Imperio Aqueménida. Está inscrita sobre la pared de un acantilado de la provincia de Kermanshah, al oeste de Irán, a unos 100 metros de altura. Fue ordenada por Darío I de Persia, en algún momento posterior a su accesión al trono del imperio persa, en 522 a.C. y antes de su muerte en 486 a.C. Hablemos un poquito de Darío I. Darío I, o como se le conoció, Darío el Grande. Si hablamos del persa antiguo, se le conoció como Daraguayos. En persa moderno, Darius. En el griego clásico, Dareios. Fue el tercer rey de la dinastía aqueménida de Persia, desde el año 521 al 486 a.C. Heredó el imperio persa en su cenit, incluyendo los territorios iraníes, Elam, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de India y las colonias griegas de Asia Menor. Según algunos autores, el declive del imperio persa comenzaría con el reinado de su hijo Jerez I. Hicimos un paréntesis ahí con respecto a Darío I. ¿Por qué hacemos ese paréntesis? Porque en el imperio de Darío se inscribió
esta piedra monumental. La inscripción incluye 3 versiones en el mismo texto, en 3 lenguajes diferentes, empleando escritura uniforme. Hablamos de la primera versión, persa antiguo. Hablemos un poquito de persa antiguo. El persa antiguo o persa aqueménida es una lengua iranía suroccidental, hablada hace más de 2000 años en el antiguo Irán, que es el antecesor directo del persa medio o persa sasánida. El persa antiguo refleja arcaísmo y estructuras gramaticales típicas del antiguo iranío, también testimoniadas en el antiguo avéstico. Hagamos una alusión sobre los aspectos históricos, sociales y culturales del persa antiguo. El persa se conoce principalmente por las inscripciones sobre tablillas de barro y sellos reales del periodo aqueménida, entre 600 a.C. y 300 a.C. Se han encontrado este tipo de inscripciones en Irán, Irak, Turquía y Egipto, como lo conocemos entonces en la inscripción de Hizsum. Recordemos que la inscripción de Hizsum data de 525 a.C. Pero sigamos hablando un poquito del persa antiguo. ¿Qué uso le dan? El persa antiguo era la lengua coloquial usada en Persépolis, la capital del imperio aqueménida, y probablemente una región amplia a su alrededor, pero no era usada en todas las partes del imperio y para todos los fines. Aunque es importante mencionar que recientemente, en el 2007, se encontraron algunas tablillas olvidadas en los archivos del Instituto del Oriente de la Universidad de Chicago, que al ser estudiadas sugirieron que la lengua se usaba para muchos propósitos comunes, mucho más de lo que se había creído. ¿Cuál fue el origen del persa antiguo? Como lengua escrita, en el antiguo persa está testimoniado en las inscripciones reales del imperio aqueménida. El estudio de dichas fuentes muestra que se trata de una lengua iraní y por tanto una lengua indoeuropea. La subfamilia indoiranía. El texto más antiguo, escrito en persa antiguo, es el texto de persa contenido en las inscripciones multilingüe de Hizsum. La fecha de este texto sitúa al antiguo persa entre las lenguas indoeuropeas antiguas más tempranamente documentadas con textos escritos. También vamos a hablar de la elamita. Esta es otra de los 3 lenguajes de las inscripciones de Hizsum. En este caso, hablemos de elamita. ¿A qué se refiere esta lengua? Es una lengua muerta que se habló en el antiguo imperio elamita. El elamita era una lengua aglutinante y no estaba aparentada con las lenguas camitosemitas o indoeuropeas vecinas.
Y aunque algunos llaman al elamita hermana del sumerio, las dos lenguas no parecen estar relacionadas. El elamita también fue una lengua oficial del imperio persa en el siglo IV al VI antes de Cristo. Los últimos textos escritos en elamita son de la época de la conquista del imperio persa por Alejandro Magno. La gramática elamita posee concordancia de los casos entre sustantivos llamadas Suffixauphane del alemán, incorporación del sufijo en o de. También aquí en los escritos elamitas hablemos un poquito de, a lo largo de la historia, se han desarrollado 3 escrituras sucesivas para elamitas. Tenemos el primero, que es el protoelamita. Es el sistema de escritura más antiguo de Irán. Sus primeros testimonios son de 3100 a.C., realizados en Susa, capital de Elam. Se cree que la escritura protoelamita se desarrolló a partir de la escritura sumeria naciente. Las tablillas más antiguas con pictogramas elamitas proceden del nivel 16 de Susa, es decir, 3100 a.C., y son contemporáneas del periodo de Uruk IV de Sumer, donde se halló el primer descubrimiento de escritura. También tenemos el elamita lineal. Es un silabario derivado del protoelamita usado entre 2500 y el 2220 a.C., llamado así a causa de sus registros similares a los de la lineal cretense. Es conocida por unas 1400 inscripciones relacionadas con transacciones económicas encontradas sobre todo en Susán. El elamita lineal solo ha sido descifrado en parte. Consta en unos 80 símbolos y se escribía en columnas verticales de arriba y abajo y de izquierda a derecha. También encontramos, por último, el elamita cuneiforme. La elamita cuneiforme se usó desde el 2500 hasta 331 a.C. y se adoptó el cuneiforme acadio. Consiste en unos 130 símbolos, en su mayoría silábicos, y representa una simplificación de los viejos pictogramas protoelamitas. Es principalmente un lenguaje que utiliza los ideogramas o, en este caso, los logogramas. La polifonía estaba reducida al máximo, de tal modo que el elamita era práctico en su sistema silábico.
Es hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando los lingüistas establecieron los fundamentos del idioma elamita, que pertenece a las lenguas aglutinantes. Esto corresponde a la inscripción del lenguaje elamita. Vayámonos en este momento al babilonio. El babilonio era un idioma acadio. Es una lengua semítica, actualmente extinta en la antigua Mesopotamia, principalmente por los asirios y los babilonios durante el segundo milenio antes de Cristo. En su tiempo llega a ser la lengua franca de toda la región. Se escribe usando un sistema de escritura cuneiforme derivado del sumerio. El nombre deriva en la ciudad de Akkad. El babilonio y el asirio son formas tardías de acadio empleadas en el reino de Babilonia y Asiria, respectivamente. El acadio llega a Mesopotamia desde el norte con los pueblos semíticos. Los primeros nombres propios acadios recogidos en el texto sumerio se remonta a los 2800 a.C., lo que indica que, al menos en esa época, gente de habla acadia se había trasladado a la Mesopotamia. Las primeras tablillas inscritas enteramente en acadio, usadas el sistema cuneiforme, data 2400 a.C., pero no hay un uso importante del acadio en la escritura antes del 2300 a.C. Es entonces, al formarse el imperio acadio por Sargón, que se cree la importancia de la lengua y el uso de los documentos inscritos hasta llegar a convertirse en una lengua dominante en Mesopotamia por espacio de 1000 años. Con esto el acadio relega el uso del sumerio a textos legales o religiosos. Los faraones egipcios y los reyes hititas usaron el acadio para comunicarse entre sí. Los funcionarios de Egipto escribían en este idioma en sus relaciones con sus vasallos en Siria, y la mayoría de las cartas halladas en el Amarna están escritas en acadio. Muy bien. Estas son entonces las tres lenguas que están en esta inscripción, los tres lenguajes diferentes en la inscripción de Higson. Un oficial del ejército británico, el señor Henry
Rawlinson transcribió la inscripción en dos momentos. Una fue en 1835 y en 1843. Rawlinson pudo traducir el texto cuneiforme en antiguo persa en 1838, y en los textos elamitas y babilonios fueron traducidos por Rawlinson y otros después en 1843. En esta inscripción es a la escritura cuneiforme lo que a la piedra roseta a los jeroglíficos egipcios. El documento clave para el desciframiento de una escritura antigua, desconocida, que muestra el mismo texto en otro idioma conocido. El lenguaje babilonio era una de las formas tardías del acadio. Ambas son lenguas semíticas. La inscripción de Behizú fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2006 y abarca una zona de protección de 187 hectáreas y una zona respecto de 361 hectáreas. Hablemos un poquito sobre la inscripción. La inscripción de Behizú fue declarada, como lo habíamos dicho, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es importante recordar que abarca una zona de protección de 187 hectáreas y una zona respecto de 361 hectáreas. Podemos observar aquí la inscripción Behizú, que es una inscripción monumental. Ustedes pueden ver acá. Tenemos la inscripción Behizú. La inscripción mide aproximadamente 15 metros de alto por un ancho de 25 y se halla 100 metros encima de un acantilado, como lo habíamos indicado, al lado de un antiguo camino que unía las capitales de Mesopotamia y Media, Babilonia y Ecbatana. Su acceso es muy complicado, ya que después de su finalización las laderas fueron eliminadas para hacer las inscripciones más perdurables. Sigamos hablando un poquito de la inscripción. El texto de la inscripción es una proclamación de las hazañas de Darío I de Persia, previas a su acceso al trono. Los tres textos, que se presentan básicamente el mismo contenido, están inscritos en 3 lenguas que ya habíamos indicado, usando para cada uno
una adaptación de la escritura cuneiforme. El papel inmediatamente bajo el friso está escrito en persa antiguo, una lengua indoeuropea. Los otros dos textos fueron escritos en elamita y babilonio. Como ya indicamos, cada una de ellas a qué se refería anteriormente. Es importante también indicar que el texto persa antiguo contiene 414 líneas en 5 columnas. El texto elamita incluye 593 líneas en 8 columnas. Y en Babilonia tiene solo 112 líneas. La inscripción fue ilustrada por un bajorrelieve de la vida de Darío, 2 sirvientes y 10 figuras de 1 metro de altura, que representa a los diferentes pueblos conquistados, al dios Aura Mazda, representado como Farabar, se muestra flotando sobre el conjunto de figuras mientras bendice al rey. Una figura parece haber sido agregada después de que las otras estuvieron acabadas, al igual que la barba de Darío, que es el bloque de piedra separado unido a la figura, con pernos de hierro y plomo, hecho realmente excepcional. Hablemos un poco de la inscripción de Behizum en la historia antigua. La primera referencia histórica de que se tiene noticias sobre la inscripción es a través del autor griego Tesián de Nido, quien conoció su existencia sobre el 400 a.C. Tácito asimismo la menciona e incluye una descripción de algunos de los antiguos monumentos auxiliares en base del acantilado, donde había un manantial. Lo que se ha podido recuperar de ellos es coherente con la descripción de Tácito. Diodoro también se escribe el Bagistanó y sostiene que fue inscrito por la reina Semiramis de Babilonia. Tras la caída del imperio persa y los reinos herederos, es decir, el imperio Macedonia, el imperio Parto y el imperio Sasánida, y después de la escritura cuneiforme cayera en desuso, la naturaleza de la inscripción fue olvidada y se le atribuyó un origen cuando menos fantasioso o mítico. Durante los siglos, en vez de ser atribuida a Darío, que fue uno de los primeros reyes persas, se creyó que procedía del reino de Cosroes II de Persia, uno de los últimos. Una leyenda narraba que había sido creada por Farad, amante de la esposa de Cosroes, Shirin, exiliado por su transgresión. Se encomendó a Farad la tarea de horadar la montaña para encontrar agua. Si tenía éxito,
le daría autorización para casarse con Shirin. Tras muchos años y ya con media montaña suprimida, Farhad encontró agua. Pero Khosroes le informó a Shirin que había muerto. Se volvió loco y se lanzó desde lo alto del acantilado. Naturalmente, Shirin no había muerto y se ahorcó al enterarse de esta noticia. Ahora hablemos un poquito del descubrimiento. En el año 1598, no fue hasta ahí cuando el inglés Robert Shirley le dio vuelta a una misión diplomática en Persia en nombre de Austria, que la inscripción atrajo por primera vez la atención de los eruditos de Europa Occidental, quienes llegaron a la conclusión de que era un relato de la ascensión de Jesús. Las interpretaciones bíblicas erróneas por parte de los europeos fueron abundantes en los 2 siglos siguientes, incluyendo teorías tales como que se trataba de Cristo y sus apóstoles, las tribus de Israel y Salmanasar I de Asiria. En 1835, Sir Henry, un oficial del ejército británico que entraba al ejército de Shah de Persia, empezó a estudiar seriamente la inscripción, como en esa época del nombre de la ciudad de Behistun se había anglicizado en Behistun. El monumento empezó a ser conocido como la inscripción de Behistun. A pesar de su inaccesibilidad, Rawlinson consiguió escalar el acantilado y copiar la inscripción en persa antiguo. La versión en la lengua elamita se encontraba al borde de un abismo y la versión de la lengua babilonia estaba 4 metros abajo. Ambas estaban lejos de ser fácilmente alcanzables y se dejaron para ulteriores intentos. Pertrechado con el texto persa y con una tercera parte del silabario puesto a su disposición por el experto en escritura cuneiforme George Friedrich, Rawlinson empezó a trabajar para descifrar el texto. Afortunadamente, la primera sección del texto contenía una lista de reyes persas idénticas a las descritas por Heródoto. Emparejando los nombres y los caracteres, Rawlinson pudo descifrar en 1838 la forma cuneiforme usada por el persa antiguo. Vinieron luego los 2 textos restantes, después de una prolongación a su servicio en Afganistán. Entonces viene en 1843, después de una prolongación de su servicio en Afganistán, Rawlinson volvió a estudiar la inscripción
con unos tablones cruzó el espacio existente entre el texto persa antigua y el elamita. Lo copió. Entonces encontró a un resuelto chico de la zona que escaló por una grieta del acantilado con cuerdas y aparejos hasta el texto babilonio, de manera que se pudiera tomar moldes en papel maché. Rawlinson tradujo el texto y el lenguaje babilonio independientemente de Edward Julius William, quienes también contribuyeron al descifrado. Edwin Norris y otros fueron los primeros que hicieron lo mismo con el elamita, conociendo 3 de los lenguajes primarios de la Mesopotamia y 3 variaciones de la escritura cuneiforme. Estos descifrados fueron una de las claves para situar la asirilogía de una situación de modernidad. Se cree que Darío quiso situar la inscripción en un lugar inaccesible para mantenerla a salvo de modificaciones. Su legibilidad jugó un papel secundario, pues el texto es completamente ilegible desde el nivel del suelo. El monumento sufrió algunos daños en la Segunda Guerra Mundial, porque los soldados británicos lo usaban para prácticas de tiro. El rostro de Ahura Mazda está completamente destrozado. Aquí entonces podemos observar textos cuneiformes de la escritura de Behizun. Aquí podemos observar una escritura cuneiforme de Behizun. Aquí también podemos observar la inscripción de Behizun, la piedra roseta, en este caso de la escritura cuneiforme. Aquí podemos verlo al fondo. Como decía, trataron de hacerlo más alto para protegerlo. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Espero sus comentarios, espero sus dudas por medio de WhatsApp o por Classroom. Ha sido un gusto, compañeros. Que tengan un bonito día. Muchas gracias.